A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, a Él canto por siempre, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Reino, la oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad de ese lugar, con tu esperanza la creación alumbrarás. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, a Él canto por siempre, a Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida tengo en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, a Él canto por siempre, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el eterno Dios, Jesús mi Señor. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, a Él canto por siempre, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré.
Buenas, ¿qué tal? Estamos en esta serie tan rica, tan deliciosa de los salmos. Estamos viendo varios salmos, además de que cada día estamos leyendo un salmo. Y ya hemos mencionado que el libro de los salmos, yo lo veo así, es como que si Dios nos esté diciendo, así quiero que ores, así como está ahí, quiero que me ores. ¿Recuerdan? Cuando estuvimos hablando del Salmo 5, vimos que Dios quiere oír nuestra voz, que Él escucha hasta nuestro gemir, nuestro clamor, ¿se recuerdan? También eso implicaba que oremos de una manera audible, ¿verdad? Que nos oigamos nosotros mismos. Luego vimos en el Salmo 16 que podemos alternar al momento de estar orando, hablándole a nuestra alma para ubicarla. Y vemos cómo el salmista le habla a su alma para regañarla, animarla, ubicarla, dirigirla hacia Dios. Y eso también estuvimos aprendiendo que lo podemos hacer. Pero hoy quiero hablar algo que nos hace avanzar un poco más allá en nuestra vida de oración. Y yo creo que puede mejorar dramáticamente tu vida de oración. Y yo te lo digo por experiencia personal. Para mí, yo no era muy inclinado hacia lo que es la oración. Yo he sido más inclinado hacia lo que es leer la Biblia, meditarla, estudiarla. Esa ha sido mayor mi inclinación, y lo es. Pero después de que aprendí unas cosas, me ha ayudado tanto esto que he aprendido, me ha emocionado tanto mi vida de oración, que yo digo, esto es lo que quiero compartirles. Y Salmos habla mucho de eso. Así que vamos a ver algo que es muy, pero muy práctico, te va a ayudar mucho. Y vamos a dividir esto en la primera parte, que es el diagnóstico. Como médico, pues yo sé que antes de dar un tratamiento, de decir una solución, pues uno tiene que empezar por el diagnóstico, es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema usualmente en la vida de muchos, no sé si de la mayoría, pero sí la vida de muchos en el área de la oración? Pues hoy en día no es raro que muchos cristianos tienen problemas con el área de la oración. A muchos no nos atrae orar, para otros es como algo pesado a veces, ¿verdad? A veces orar, nos cuesta concentrarnos cuando estamos orando. Oramos por lo básico, cosas básicas, cosas rutinarias. No es raro que no deseemos orar. No es raro. Recuerdo cuando estábamos en las reuniones en físico, presenciales, ¿verdad? En nuestra iglesia, y se convocaba algún miércoles para reunión de oración. Y pues no a muchos les atraía venir, ¿verdad? Incluso los que íbamos a la reunión, de repente no íbamos con el 100% de deseo, atraídos, qué buenísimo haber un tiempo de oración. No era tanto así. De repente íbamos por costumbre o por después vernos con los hermanos. A veces mientras los demás estaban orando, nos sentíamos un poquito distraídos o aburridos, chequeando el celular. Y fíjense qué cosas. Sabemos que Dios es la persona más importante, más fascinante del universo. Sabemos que la oración es importante, pero aún así, sabiendo todo eso, orar nos aburre, no nos atrae, nos cuesta, es bien superficial o mínima nuestra vida de oración, ¿verdad? No es raro que nos aburra porque le aburre a nuestra alma, porque casi siempre decimos lo mismo, casi siempre usamos las mismas palabras, casi que las mismas palabras siempre, o siempre oramos solo por las mismas cosas. Otros dicen que no oran porque es que yo no soy tan bueno para orar, es que yo no sé orar, ¿verdad? Y cosas tan esenciales, tan básicas, ¿verdad? Como orar por la comida, orar cuando vamos de viaje, es casi una rutina, es casi predecible qué es lo que vamos a decir. Otras veces oramos sin fe, y otras veces, lo peor, oramos diciendo cosas antibíblicas. Capaz que no nos damos cuenta, pero decimos muchas cosas antibíblicas. A veces sucede también que nuestras mejores oraciones, nuestros mejores momentos de oración es cuando estamos sufriendo. Es cuando tenemos problemas ahí, cuando estamos bien cargados
ahí hablamos con el alma, con el corazón. Así que, en general, por ahí anda. Yo creo que todos pasamos por épocas en las que la oración no nos atrae. Que si estamos con los hermanos ahí nos dice, hey, mañana vamos a tener un tiempo de oración. Hey, ¿por qué no oramos ahorita? Allá tal vez no lo expresamos, pero por dentro... Hay algunos que les gusta orar, o sea, que se inclinan hacia... Yo les decía, yo me inclinaba más a leer, hay unos que se inclinan más a orar. Y entonces pueden orar por gran rato. En grupos oran bastante, ¿verdad? Hay varios grupos de oración en nuestra iglesia. Pero, aún así, varios de ellos no es raro que sus oraciones sean como, no sé cómo describirlas, como comunes, o que solo son palabras bonitas, términos ahí, ¿verdad? Puede ser que seas uno de esos a quienes les gusta orar, pero que a los demás no les gusta cuando vos orás. Puede ser, puede suceder, ¿verdad? Tal vez ellos ya saben lo que vas a decir, ¿verdad? Entonces, en todo esto hay un problema. En todas estas situaciones y otras que no he mencionado, hay un problema. Pero el problema no es la oración. El problema es tu manera de orar. Ese es el problema, es tu manera de orar. Es bien importante que entendamos, por ejemplo, que en el momento que aceptamos a Jesucristo, que creemos en Él, que estamos seguros de nuestra salvación, no es por obras, gracias Jesús me salvaste, instantáneamente viene el Espíritu Santo. Nos pone un sello y permanece con nosotros, como ese sello que garantiza la salvación. Está el Espíritu Santo en nosotros para siempre. ¿Y saben qué? Al Espíritu Santo que mora en nosotros le gusta orar, le encanta hablar y comunicarse con Dios, porque Él es Dios. Entonces, si al Espíritu Santo que tenemos le encanta orar, ¿por qué es que a nosotros a veces no nos atrae tanto orar? No es una fortaleza en la mayoría de nosotros. El problema no es la oración. El problema no eres tú. El problema es tu manera de orar. Tu manera de orar. Yo me puse a pensar, en el tiempo de Jesús, para los israelitas, actividades como orar no era rara, era común. Era un pueblo bien religioso. Era parte de sus vidas. Entonces, pensemos en esto. Estaban los discípulos con Jesús, anduvieron casi 3 años con Él de arriba para abajo y en muchas ocasiones lo vieron orar. Vieron que se apartaba a orar o oraba con ellos, ¿verdad? Ya sea por los alimentos o por esto o por lo otro. Pero cuando Jesús oraba, ellos notaban algo en Jesús, al punto que un día le dijeron así, miremos el verso en Lucas 11, verso 1 dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, Señor. O sea, ¿por qué le dijeron eso? Enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron eso? Cuando la oración era algo parte de la vida de los israelitas. ¿Saben por qué? Porque Jesús oraba de otro modo. Si ustedes o yo escucháramos a Jesús orando, con toda seguridad le pediríamos lo mismo. ¡Ay, qué bonito ora! ¡Qué rico ora! Señor, enséñanos a orar así. ¿Cómo se ora así? Nuestra manera de orar usualmente no provoca esas peticiones, o por lo menos en la mayoría de los cristianos, creo yo. No viene otro y le dice, ay, oíme, qué bonito oras, enséñame a orar. Creo que no es la mayoría los que pasan por eso. Entonces, una de las respuestas de Jesús, Él les dijo, al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Los gentiles se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mateo 6. Desgraciadamente así oramos muchos. Así como Jesús dijo que no lo hiciéramos, así oramos mucho. Pero el problema no es la oración, sino nuestra manera de orar. Nuestra manera de orar. Por ejemplo, no es malo que estemos orando por las mismas cosas. La familia, que está constantemente en nuestras oraciones, nuestra familia, algún problema que estamos pasando, nuestras finanzas, el trabajo, los estudios,
etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es orar por lo mismo, por las mismas cosas, sino que oramos igual siempre, casi que con las mismas palabras oramos, entonces se convierte en casi esas vanas repeticiones. Otro problema con la oración de algunos es que oramos mal al estar pidiéndole a Dios cosas que no son la voluntad de nuestro Dios, sino nuestra voluntad. No es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. Santiago 4:3 dijo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que hay muchas maneras en las que oramos mal. Nuestra manera de orar es mala. Entonces cosas como todas las que he mencionado no dan ganas de orar. Y cuando no tenemos ganas de orar, pues es difícil orar, ¿verdad? Y acá es importante aclarar que la oración no está ligada a nuestro nivel de madurez. No va en relación a nuestro nivel de madurez. No es verdad que entre más madura es una persona, pues va a orar más bonito, más fácil, va a orar mejor, más espiritual, qué sé yo. Porque con lo que vamos a ver hoy, no importa si fue ayer o hoy mismo que hayas aceptado a Jesucristo, no importa que hoy sea, hace unas horas, hayas sido salvado por el Señor Jesús. Si fuiste salvo hace una hora, tenés todo lo suficiente. Sos salvo y tenés el Espíritu Santo, eso es suficiente, tenés tu Biblia. Como la oración es algo que Dios diseñó para todo hijo de Dios, entonces no importa si acaba de ser salvo, si tiene años de ser salvo, si es un niño, si es un adulto, no importa el coeficiente intelectual o la formación académica, la oración, como es para todo hijo de Dios, pues tiene que ser algo simple, fácil y emocionante para cualquiera, Cada cristiano puede tener una vida de oración rica, efectiva, que la disfrute, que sea, ¿verdad?, cautivante. Por eso fue que Dios nos dejó el libro de los Salmos, para que aprendamos a orar y a conocerlo más y más. Y para sacarle más provecho al máximo a este estudio bíblico, solo quiero agregar un gran error cuando oramos. Hay una definición de oración que es muy buena, pero no describe nuestras oraciones. La definición dice, la oración es platicar con Dios. Todos lo hemos dicho cuando estamos con alguien nuevo, con alguien que quiere saber de la oración, ¿verdad? Y le decimos, mira, orar es platicar con Dios, como quien platicas con un amigo, como quien platicas con tu papá o con tu hijo. El problema, ¿saben cuál es? Es que nuestras oraciones, muchas de nuestras oraciones, no son una plática, sino más bien un monólogo. Un monólogo. Cuando en una plática solo uno está hablando, eso se llama monólogo. Si estás con alguien y solo vos estás hablando y la otra persona no tiene chance de hablar, eso es un monólogo, ¿verdad? Muchas veces hablamos con Dios, Señor, esto y esto y esto, y terminamos, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. ¿Y saben qué? Dejamos a Dios sin poder hablarnos. Lo dejamos con la palabra en la boca, como quien dice. Así que muchas veces en nuestras oraciones no es que Dios no nos oye, somos nosotros quienes no lo escuchamos, porque nos vamos. Imagínense que alguien te venga y diga, hey, ¿cómo has estado? Y fíjate que estoy pensando que me ayudaras en esto y en lo otro, y el miércoles necesito que alguien me ayude a mover unas cosas, y bueno, ojalá, ¿verdad? Y ojalá podás, nos vemos. Y no sabes si te va a decir que sí, si te va a decir que no lo dejaste escuchar ni qué hora eran, o qué tal estaba, no lo dejaste hablar. Y bien seguido hacemos eso con Dios. Entonces, ya describí más o menos en grandes rasgos cuál es el problema. Hablemos del tratamiento a ese problema.
El problema es nuestra manera de orar. Hablemos del tratamiento. Dijimos que si Dios desea que oremos, entonces la oración no debe de ser aburrida, no debe ser algo poco atractivo, simple, seco. Debe ser sencillo, debe ser tan fácil para cualquiera, hasta para un niño, y a la vez debe ser efectiva y que sea claro que no estamos orando mal, que no estamos pidiendo algo antibíblico. Entonces mira qué simple es la receta, el tratamiento al problema que hemos descrito. La receta es la siguiente: cuando ores, ora usando un pasaje bíblico. Así de sencillo. Voy a explicarlo más, pero cuando ores, ora usando un pasaje bíblico. Sencillo, ¿verdad? Tal vez algunos ya han oído hablar de esto, o yo no sé si algunos otros esperaban alguna fórmula mágica inesperada, ¿verdad? Una de esas, wow. Te voy a explicar esto que acabo de decir. En general, podemos usar cualquier pasaje de la Biblia, pero los salmos son básicos para que aprendamos a orar usando la Biblia. ¿Por qué? Porque los salmos fueron diseñados por Dios para ser orados, a la vez que cantados, pero para ser orados. Recuerden que lo que tenemos nada más es la letra. Eran cantos, pero solo tenemos la letra. Entonces, en algún momento se cantaban, pero se escribió, y al pasar a la siguiente generación o al siguiente lugar, tal vez no sabían exactamente cuál era la música, pero sí era para conectarse con Dios orando. Los salmos fueron diseñados para ser orados, además de cantados. Los salmos, vamos a usar esta figura, deben de ser como aquel padre que lleva de la mano a su niño enseñándole a caminar. Y aquí tengo una foto que nos muestra eso, ¿verdad? Vemos al papá agarrando a ese niño con sus dos manitas, ¿verdad? Entonces grábate esa figura cada vez que vas a orar. Pensá en eso. Tú eres el niño. Es tan sencillo como tomar las palabras que nacieron en el corazón de Dios, ahí en la Biblia, meditarlas en tu corazón y de ahí regresárselas al Señor. Es como que te agarraras de sus palabras, te agarras de las palabras de Dios, sos el niño, y empezás a dar pasos. O sea, lees, meditas y la convertís en una oración. Así de sencillo. Eso es lo que nos recuerdan estos salmos que sirven de base a este estudio. El Salmo 62 y el 65. Básicamente 4 versículos. En el 62, 8 y 11 dice así: derramad delante de él vuestro corazón. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y en el Salmo 65 dice: tú oyes la oración, con tremendas cosas nos responderás tú. Entonces, esos 4 versículos de esos 2 salmos nos muestran la plática. Dios habla, yo escucho, yo le hablo, Dios responde, y sucede ahí una dinámica que todos la necesitamos, que es el deseo de Dios para nuestra vida de oración. Y fijémonos, el verso dice que derramé mi corazón delante de él. Y esto quiere decir simplemente que yo le diga lo que hay en mi corazón. Pero hay un contexto para que yo le derrame lo que hay en mi corazón. Y el contexto es, él habló una vez. Y que 2 veces yo oigo su palabra. Es decir, la leo, la releo, la medito, y entonces va a suceder algo. Yo le derramo mi corazón, le digo lo que pienso de eso que él me dijo, y va a suceder algo. Él me oye, porque estoy usando su palabra. Me oye y va a responder cosas tremendas. ¿Se imaginan eso? En todas las veces que oremos. Te lo voy a decir más sencillo. Más sencillo. Lees un pasaje bíblico, lo lees despacito, ahí en ese momento te concentras. Dios me está hablando, aquí está diciéndome algo. Entonces medito en lo que está diciendo ahí, lo que Él te está diciendo, y te hace pensar. Hay versos que estás leyendo y sentís, ¿verdad? Que Dios te habla y te quedas pensando en eso que te dijo Él. Y entonces en ese momento lo transformás en una oración, sin salirte del tema que Él mencionó ahí.
¿verdad? Le dices lo que se te viene al corazón. Y luego, pues, lo que sigue es seguir con el siguiente verso y hacer lo mismo. Y con el siguiente verso y hacer lo mismo. Simplemente hablar con el Señor lo que se te vino a la mente en base a lo que Él te dijo. Y ya, esa es la gran fórmula secreta. Puede suceder que cuando estés leyendo la Biblia, y por eso es mejor empezar con los Salmos, pero puede ser que en algún momento estás leyendo la Biblia y hay un verso que no lo entendés, o que lo lees y simplemente no se te viene nada a la mente. Pues tan sencillo como seguir avanzando, pasar al siguiente versículo y ya. Voy a poner un ejemplo de cómo poner en práctica esto. Viene y voy a agarrar un salmo bien conocido, el Salmo 23. Abrís, empezás a leer y ves que la primera frase dice: Jehová es mi pastor. Jehová está hablando, ¿ok? Me está diciendo que Él es mi pastor. Entonces me pongo a reflexionar en esas palabras, pienso y tiene que provocar algo allá dentro mío. Y entonces le digo, puede ser que una vez yo le diga: Señor, sí, tú eres mi pastor, me has pastoreado todo este tiempo, gracias que me has cuidado, me has guiado, ¿verdad? Yo sé que no siempre te trato como mi pastor, no siempre te hago caso, pero gracias por seguirme pastoreando. Puede ser una de las cosas que le digas. Y te quedaste un rato ahí con el Salmo 23, la primera frase. O puede ser que en otro momento, o ahí mismo, depende de qué es lo que te viene al corazón, lo uses, esa primera frase, para orar por tu familia o por tu grupo de crecimiento y decir: Señor, te pido que tú eres el pastor, nuestro pastor, guía a mis hijos, Señor, guía a mi familia, que seamos ovejas fáciles de guiar. Tú eres nuestro pastor, Señor, que siempre te escuchemos, oigamos tu voz y te hagamos caso. O puede ser que le digamos: Señor, estoy en una situación que no sé qué hacer, pastoréame, por favor, Señor. Dime pastoréame a qué decisión tengo que tomar. Tú eres mi pastor, necesito tu guía. ¿Me voy por aquí o por acá? Entonces, cuando yo ya no tenga nada en mi mente acerca de esa primera frase, paso a la siguiente. Y el siguiente verso dice: nada me faltará. Entonces empiezo a reflexionar: nada me faltará. Y empiezo a hablarle a Dios qué es lo que me provoca pensar y meditar esa frase de Dios. Y tal vez mi respuesta sea mi respuesta a Dios. Dios me dice: nada te va a faltar. Entonces yo respondo y le digo: Señor, gracias. De verdad que nunca me ha faltado nada. Y me pongo a pensar y nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido el alimento y lo básico. Señor, eso significa también que eso que me hace falta hoy, yo sé que estás haciendo algo para que yo ya lo tenga y no me falte. Y no sé, esos son ejemplos nada más de lo que se te puede venir a la mente mientras estás leyendo y queriendo orar. El punto es el siguiente: ¿qué se te viene a la mente cuando lees despacio 2 veces una frase que está ahí en la Biblia? Recuerda, es Dios quien te está diciendo eso. Entonces, si Dios me está diciendo eso, ¿qué le voy a contestar yo a Dios? ¿Verdad? No le voy a... Dios me dice: nada te faltará. Y yo no le voy a empezar a hablar de otros temas. Voy a orar por esto, por aquello. No. Le voy a contestar lo que Él me está poniendo. Entonces, ¿ves cómo literalmente tu oración se vuelve una plática? Ya no eres el único que habla. Te detienes constantemente a ver qué es lo que Dios te dice. No es tanto que dice ahí el verso, sino qué es lo que Dios me dice. ¿Cómo sé que es lo que Dios me está hablando? Cuando genera pensamientos, genera algo. Hay veces que leo un pasaje y no me despierta nada, no se me viene nada a la mente, entonces sigo leyendo y punto, ¿verdad? Es importante solo hablar de eso, de lo que Dios me dijo. Que lo que yo le contesto tenga relación con lo que dice ahí el verso. No estar empezando a hablarle de otras cosas que no tienen relación en ese momento. Puedes hacer esto que estoy diciendo con cualquier parte de la Biblia, pero los salmos son el mejor lugar para empezar. Y cada vez vas a crecer más en ser más bíblico en tus oraciones y de ahí vas a poder agarrar cualquier parte de la Biblia. En general, no hay una mala manera de orar. Y esto nos lleva a una aclaración.
No estamos hablando de que vamos a ponernos a interpretar, a leer y a interpretar. No, eso se llama hermenéutica, eso es otro momento, estoy estudiando la Biblia. Aquí simplemente leo, medito qué es lo que Dios me está diciendo a mí y le contesto a Dios. No estamos hablando de interpretar la Biblia o de estudiarla, ese es otro momento. Claro, puede ser que en aquel momento que estoy estudiando la Biblia, que estoy leyéndola, que estoy investigando algo, me encuentro con algo, ¡ay, qué rico esto! Me puede llevar a orar, eso que acabo de descubrir. Eso puede suceder, pero no es lo que estoy hablando de lo usual. ¿Te ves la diferencia? Robert Murray, un pastor escocés en el siglo XIX, él dijo, convierte la Biblia en oración. Es la mejor manera de conocer el significado de la Biblia y de aprender a orar. Es sencillo, ¿no? Simplemente lees el Salmo, línea por línea, le hablas a Dios, cualquier pensamiento que se viene a tu mente, y unas veces puedes leer en una versión de la Biblia, otras veces otra, y si tu mente voló a otros temas, simplemente regresa al verso. Si no entiendes un verso, un pasaje, simplemente seguí con el siguiente verso. Si no se te viene nada a la mente, pasás a la siguiente. Si no lo entendés, pasás al siguiente verso. Si lees algo que no tiene nada que ver con tu vida en ese momento, pasás al siguiente verso, ¿verdad? Si oras así, podés orar 3 minutos o podés orar 4 horas. Así de sencillo. Vos decidís cuánto tiempo querés orar, ¿verdad? Podés orar hasta que quieras. Nunca te vas a quedar sin tema de oración. Obviamente, esto que acabo de decir también sirve para orar como grupo, como familia. Escogen un salmo y cada uno lee un verso y ora en base a eso. O se quedan en un mismo verso y oran lo que a uno se le viene a su mente, lo que viene al otro, y expresan eso. No hay tantas reglas en esto, pero ya no van a necesitar orar por una lista de puntos de oración, sino van a orar por lo que Dios les va diciendo que quiere Él hablar con ustedes. Entonces recuerda, se trata de pasar de tener un monólogo con Dios a una plática con Dios. Para eso son los salmos, y el Salmo 62 y 65 hoy nos han estado enseñando eso. Podés hacer esto en cualquier otra parte de la Biblia. Por ejemplo, si leíste que Moisés era manso, el más manso de la tierra, ¿qué te viene a la mente orar? Si ves que el pueblo de Israel se quejaba tanto, ¿qué le dirías vos a Dios después de leer eso? Cuando lees cada característica del amor en Corintios 13, ¿qué te puede generar platicar con Dios? Y no digamos, si lees Mateo 28 y de ahí probás a orarlo, te animo a que leas Mateo 28 y probés orar con eso. Casi con cualquier verso lo podrás hacer. Así que vas a ver que tu vida de oración va a aumentar en tiempo y en deleite, en efectividad, porque seguramente vas a estar pidiendo cosas dentro de la voluntad de Dios. Así que aprendamos a orar en el lenguaje de Dios. No estoy diciendo que esta es la manera de orar, es solo una de las mejores ayudas que yo he encontrado para mejorar mi vida y sé que le va a ayudar a muchos. Para irnos a la práctica, yo te animo a que ahorita mismo agarres un salmo, o por ejemplo el 63, y empeces a orar. Ahorita mismo que termine este estudio. No lo dejes para después. Terminamos y agarras tu Biblia y te apartás a orar línea por línea. ¿Ok? Me vas a contar. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y porque nos enseñas a orar. Bendícenos y que se vuelva tan emocionante nuestras pláticas contigo. En el nombre de Jesús. Amén. De verdad que espero que lo que hemos hablado te emocione, te dé curiosidad para ir a probar. Simplemente saca tu Biblia, empieza con los salmos, ¿verdad? Cualquiera de los salmos o tus salmos preferidos y empezá reglón por reglón a orar. Y vas a ver, me vas a contar. Es más, quiero que me contés. Por favor, queremos que nuestros estudios bíblicos, miércoles, fines de semana, sean interactivos, ¿verdad? Quisiera saber tu opinión, qué aprendiste, qué piensas, si fuiste a hacer la práctica, agarraste el Salmo 63 o el Salmo 100 o el Salmo 1 o el 23, y qué pasó, cómo lo sentiste, o si te quedaron preguntas, por favor escríbenos. Escríbeme a la dirección que aparece aquí y a la vez te animo a que siempre
cuando alguien comparta el miércoles o el fin de semana en nuestra iglesia, al final, no solo te expreses si te gustó o un like, sino queremos saber si te quedaron preguntas, especialmente inquietudes, si quieres saber algo acerca del tema, por favor, escríbenos, te vamos a contestar, ¿verdad? Escríbenos, por favor, ¿verdad? Y queremos platicar también contigo. Que Dios te bendiga.